Hola familia. Bueno, a ver, voy a empezar a narrar historias de vida, de mi vida, con el propósito de pronto como que en algunas pedir perdón, en otras ah, dar perdón, porque creo que lo primero que uno debe hacer en la vida cuando se analiza es pedirse perdón a uno mismo, ¿no? Perdonarse por cosas que pasaron, por las cosas que no hice o por las cosas que hice y por las que me inventaron. Pero bueno, hay muchas personas en este mundo que tal vez tienen tanto que decir de cosas que les han pasado, pero por alguna razón pasamos por este mundo con muchos secretos que se van, con muchas cosas que se dejan de decir, con muchas historias que de pronto lo narramos a una o dos personas. Y este maravilloso mundo o fatídico mundo que tenemos ahora con tanto de las redes sociales y todo, se presta para todo lo bueno, pero también para todo lo malo. Muchas de las cosas que quiero contar, que quede claro que son mi verdad, no la tuya, no como tú la viviste, y de pronto tienes otro concepto, y de pronto piensas que no fue así. Por lo general siempre sucede porque a veces es como muy subjetiva, ¿no? O sea, depende de quién la cuente o de cómo en su mente piensa que sucedieron. Puede que sea para mí el villano, pero él se sienta que él fue la víctima, o ella se sienta que la villana fui yo, en fin. Muchas de las historias que cuento o que voy a contar no van a tener nombre propio, lo voy a inventar, porque tengo respeto por cada una de las personas que han pasado por mi historia. Y en algunas ocasiones inclusive, siendo mía, tampoco diré que soy yo. Así de graves son algunas cosas, ¿no? No todo es tragedia, no todo es... Creo que de cada cosa que uno vive en la vida hay una experiencia, ¿no? Hay algo que aprender. Y eso lo dice todo el mundo y parece un cliché, pero es correcto. Tanto lo bueno como lo malo uno aprende. Aprende a cómo digerir las cosas, aprende para el futuro, a saber con quién debes o con quién no debes tener historia. Y hoy nada más voy a narrar algo que me pasó, bueno, que nos pasó a dos personas, porque había alguien conmigo ese día. Fue en los años 80. Muchas de las cosas que me pasaron, que fueron extrañas, raras, complicadas, y son de esas historias en las que puedo asegurarte que en ese instante, en esos momentos, en esos hechos, hubo algo del cielo, algo divino, un ángel protector, porque yo tengo un ejército de ángeles que me cuida. Y eso es notorio porque para la muestra un botón con todas las cosas que voy a narrar, aquí estoy. Y doy gracias a Dios. A veces cuando me dicen que porque me dejo las canas, que porque no me cuido, yo digo, es que cada vez que veo una cana, yo digo, coño, me costó trabajo, pero logré verlas, ¿no? Hay mucha gente que no tiene eso. Hay mucha gente que no lo logró. Mucha gente a quien quise mucho y que formaron parte de mi historia y que se quedaron en el camino. En fin, primera historia. Esto pasó un viernes o un sábado. No recuerdo si fue un viernes o un sábado. Tengo buena memoria, pero no recuerdo exactamente esas cosas. Yo estaba viviendo en la parte de atrás de Gran Centro. Esa callecita, pues precisamente daba exactamente la siguiente calle, era Gran Centro. Y vivía con tres chicas preciosas que compartían el apartamento conmigo, un mini apartamento que estaba al lado de una casa que a donde, según me dijeron ellas, porque yo realmente
como lo verán también a lo largo de la historia mía y de muchas personas que me conocen de muy de cerca, saben que muy poco me entero de lo que hay a mi alrededor, porque vivo más dentro de mí. Entonces, vivíamos ahí, éramos ellas tres, ellas eran hermosas, como digo, preciosas, de Ocaña, norte de Santander, una tierra bella también que tuve el privilegio de conocer gracias a ellas. Y vivíamos en ese apartamento y era un fin de semana, digámoslo así, un viernes o un sábado. Uno de esos 2 días era, estábamos solo una de ellas y yo, porque las otras dos habían salido, tenían alguna cita, cada una de ellas pues tenía su novio y pues yo no tenía novio ni nada, yo vivía, estaba sola y mi otra amiga, la otra compañera de apartamento pues, a quienes pondremos, vamos a decir que se llamaba Luz. En esta historia, Luz, ella hacía unos días había estado de vacaciones o de viaje de puente, no recuerdo, pero se había ido a su tierra. O sea, ella había ido a Ocaña porque quería ver a su familia y estar por allá. Cuando llegó, unos días atrás, nos había contado que en el camino de regreso, en el transporte, había conocido a alguien que le cayó súper bien. O sea, ella lo vio y la persona fue muy agradable durante todo el trayecto. No sé si el transporte era de estos transportes de bus o si de pronto era un transporte que le llamaban como colectivo, que eran como carros particulares que hacían ese recorrido, ¿no? De Ocaña a Barranquilla. Llevaban nada más un grupito pequeño de personas e inclusive llevaban encomiendas y todo, y siempre ellas contaban a veces con este tipo de transporte, se conocían entre ellos eran de allá y hacían estos trayectos. O de pronto era en un bus, no sé cómo fue la cuestión. El asunto es que en el recorrido ella llegó contándonos, ay, conocí a un tipo que está, creo que era ingeniero químico, el asunto es que él trabajaba en una empresa de productos químicos, que precisamente quedaba un poco más abajo de donde estaba el Gran Centro, o sea, donde vivíamos, digamos, donde se estrella la calle, donde se estrellaba la calle con lo que era en aquel entonces el Teatro Metro. Frente al metro había un edificio grande, que ahí quedaba también la Academia Technicolor. Pero al ladito, subiendo por esa misma carrera, al ladito de ese edificio había una casa de estas antiguas y en ese lugar era donde funcionaba esto de los productos químicos, donde el señor que era de Ocaña, vivía y trabajaba. Entonces, eso nos lo había contado ella, que le había caído súper bien, que todo un caballero, que tal. Parece ser que en esa conversa, en ese recorrido, Luz le dejó saber dónde vivía, porque en aquel entonces no existían celulares ni nada, y nosotros en el lugar donde vivíamos no teníamos teléfono, que yo recuerde no había teléfono. Entonces, el asunto es que este muchacho, o este señor, porque la verdad es que creo que era mayorcito, no recuerdo la edad del señor, o más o menos porque soy mala para eso de las edades, pero bueno, ese día ya yo estaba durmiendo, yo estaba en la cama, por eso es que uno a veces, si ya tú estás acostado, estás en el lugar donde vives, no salgas, no es propicio, pasan cosas. Pero en fin, ella llegó diciéndome que había llegado el señor y que lo iba a atender afuera. O sea, ella fue prudente, ella no entró al señor en la salita nuestra, sino que se sentaron en la parte de afuera, en la calle, y se pusieron a hablar ahí. Y solo estábamos ella y yo. Al rato, ella entra y me dice, Marlene, levántate y cámbiate que nos vamos a ir, me está invitando a comer pizza, pero no quiero ir sola para ir contigo. Y yo, ay, pero ya tengo sueño, o sea, lo que menos pensaba yo era que me iba a levantar a esa hora
Bueno, me tocó levantarme, cambiarme y me fui con ellos. El señor venía en su carro, yo tenía un carro, y llegamos a la, me imagino, no recuerdo si en ese entonces la Pizza Hut era en las 76 o eran las 84, pero estuvimos en Pizza, donde vendían la papa loca y todo esto en Barranquilla. Ah, todo esto fue en Barranquilla, por cierto. Y resulta que cuando estábamos ahí, yo la verdad no supe ni de qué hablaban, ni qué conversaban. Yo simplemente sé que me estaba comiendo un pedazo de pizza y más nada. Y que la estaba acompañando. Fuera. La conversación no me interesaba porque no era conmigo, no tenía nada que ver yo. Miraba los carros pasar y comía. Bueno, terminamos de comer y entonces ya se acabó la charla y ella me dijo, vámonos, que ya nos va a llevar a la casa. Ok, perfecto. Yo dije, bueno, fue un rato, no más. Nos montamos otra vez en el carro y cuando ya íbamos llegando a donde se veía ya Gran Centro y había que doblar a la derecha, para dar la vueltecita, y ahí era donde vivíamos, en la parte de atrás de Gran Centro, ella iba adelante con él y yo iba atrás. Él le dice, ¿y qué tal si yo, que tú no me conoces, algo así, no sé, Ana, no recuerdo exactamente las palabras, pero yo estaba oyendo. Creo que nunca estaba oyendo hasta que mencionó eso ese señor, que le dijo, eres muy confiada y yo no te voy a llevar a tu casa. Y ha metido toda en el carro, de ahí para abajo. Pasamos por todo Gran Centro bajando y él nos estaba llevando directo a esa casa de productos químicos donde vivía. Y no vivía, estaba solo. Adentro habían 2 tipos más. Cuando él le estaba diciendo que nos llevaba allá porque íbamos a hacer la entretención de los tipos que estaban allá y de él. En ese momento aterrador, mi amiga se reía con nervios, de lógica. Ella tenía eso, ¿no? Cuando estaba muy nerviosa se reía, una sonrisa, eso que te entran unos nervios. Y yo mi mente, soy de Barranquilla, conozco los lugares, conocí exactamente el lugar a donde nos estaban llevando porque sabía que estaban metros, tata. Yo todo en mi mente fue, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Pero claro, yo no decía nada. Mi amiga histérica le decía que por favor que nos llevara a la casa, y él iba toda. Y no era mucho el tramo, pasamos por el Bellas Artes y ya íbamos para allá. Cuando yo faltaba, o sea, estábamos en la esquina y a media cuadra ya venía esa casa y el edificio y allá abajo el metro. Y yo a mano derecha, apenas miré así, vi estación de servicio de taxis del hotel este que estaba ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era el Slide, algo así. O no sé si era el Majestic, el asunto uno de esos. Yo vi y estaba encendida la luz del taxi, un kiosquito que había donde rentaban taxis, donde uno rentaba, alquilaba, o sea, pedía taxi. Y allá había un solo taxi. Ya el bombillo se me prendió. Claro que yo no sabía si íbamos a poder hacer todo eso. Gracias a Dios que no habían ni celulares, porque qué tal que el tipo hubiese podido comunicar, para lo bueno y para lo malo, fíjate tú, que no habían celulares y no tuvo forma de llamar a la gente que estaba allá adentro esperando. Yo sí, el tipo alcanzó a parquear el carro y él se fue bajando. Cuando yo me bajé de primero, se bajó Luz. Sí, le pusimos nombre Luz, ¿no? Sí, es que como estoy cambiando los nombres, Luz se bajó. Yo alcancé a ver hasta el fondo de esa casa porque estaba abierta de par en par la puerta. No sé si era que ya lo habían hablado así, deja todo abierto a lo mejor para podernos meter. Y alcancé a ver a 2 tipos horrorosos, sin camisa y prácticamente eran como boxer, calzoncillos, no sé, allá en el fondo de esa casa. En ese momento todavía Ana Lucía, nerviosa, lloraba y se reía. Y yo la agarré de la mano y le dije, corre. Y cogimos, porque yo corrí nos devolvimos, pero a pie. Y el tipo
ya sabía, yo esperé a que él diera la vuelta para que nosotros tuviéramos tiempo de correr y él no tuviese tiempo de con el mismo carro cogernos. Sin embargo, se dio la vuelta y se metió en el carro y yo corrí, se me hizo eterno llegar a la esquina. Cuando llegamos a la esquina, ahí está el taxi, no se había ido, gracias a Dios. Llegué y el señor estaba ahí, era el único que estaba en el kiosco de los taxis. Y le dije, por favor, señor, nos vienen siguiendo, llévenos. Y nos montamos. Yo creo que ni siquiera llevábamos plata para pagar ese taxi. Le explicábamos, ella empezó a... Recuerdo que cuando entramos al taxi, el señor arrancó y el otro como que venía detrás. Después al final creo que no nos siguió, a lo mejor diría, bueno, pueden estar guiando, porque qué sabía él si el señor nos iba a llevar a la policía o a dónde. No, nosotros íbamos para nuestra casa a encerrarnos en el apartamento y a olvidarnos de ese señor. Creo que era una historia que queríamos que terminara ya. Y en ese momento Luz empezó a orar a la Virgen de Torcoroma. Y yo en mi mente decía, ay Dios mío, pero sí, Dios mío, Señor, perdona. Pero yo en mi mente decía, pero qué Virgen de Torcoroma, si precisamente por estar allá con la Virgen de Torcoroma conocí a este tipo y se vino y me metió a mí en este lío. Yo lo único que quería era que se acabara todo. Que se acabara todo, que llegáramos a la casa y el señor fue tan comprensivo, el taxista, que él hasta dio varias vueltas, nos llevó a la casa y yo supongo que después fue por el dinero o esperó a que nosotros, yo creo que él volvió después, esa parte no la recuerdo, no la tengo muy clara, si nos cobró el taxi, si no nos lo cobró, cómo pagamos, ni idea. Pero fue un día terrible y que le puede pasar a cualquiera. Ahora que pasa eso de todo eso de las citas de gente por internet, yo me aterro. Porque si en aquel entonces, con gente que tú conoces personalmente, te puede pasar y no estaba ella sola. Ahora, ¿te imaginas si esa niña se va sola con ese tipo? No hubiese pasado nada de lo demás. O sea, yo a veces me quedo echando atrás la cuenta y yo digo, ¿y si Luz se hubiese ido con ese tipo sola? Ella no sabía ni de que había una estación de taxis ahí. Estaba nerviosa, la risa, el llanto, la puerta abierta de par en par. Ella se hubiese podido quedar paralizada como lo estaba y no tomar acción. Entonces, eh, es una cosa extraña, ¿no? De pronto, el haber sabido yo que las dos no éramos de Ocaña. Yo era de Barranquilla, yo sabía exactamente qué había en cada lugar. Sabía dónde quedaba esa estación de taxi, sabía todo y que mi mente no estaba tan abrumada como la de ella. Creo que lo pensé más rápido, que pudo haber sido al revés. O sea, no quiere decir que es que yo soy la lumbrera y que por eso ve que todo se salió bien. No, porque ha habido otras situaciones que ya contaré, en donde, o sea, no hay nada que te asegure que la manera como vas a actuar va a ser la idónea para salvarte del momento. Por eso creo que siempre está esa parte divina de Dios, ella entregada a la Virgen de Torcoroma en ese momento, aferrada a ella. Y yo pues que siempre he tenido esa sensación de que los ángeles me cuidan, de que entonces cada quien en su creencia, ¿no? Cada quien viviendo su fe y con la esperanza de que todo tenía que salir bien para nosotras. Y así fue. Fue aterrador, pero logramos salir bien, con vidas sanas y no nos tocó un pelo, gracias a Dios, porque sería otra historia y sería más aterradora que la que les acabo de contar. Bueno, familia, hasta aquí el cuento. Ya se podrán imaginar que son muchas y muchas cosas que tengo que contar, de historias que viví, de momentos extraños, complicados, en donde en algunas soy villana a morir y voy a tratar de, en lo posible, de contarlo en nombre propio, pero sé que algunas cosas que tengo que contar no voy a poder contarlos con nombre propio, ni siquiera con el lugar geográfico donde ocurrieron las cosas. Lo que sí tienen que saber es que todos son hechos reales, todo pasó a mi alrededor, a gente que conozco, que quiero,
y que tampoco tienen que preocuparse porque no voy a mencionar absolutamente nada que pueda llevarlos a pensar, es que es fulano o es que es sutana. No, eso no va a pasar. Esta historia la conocen pocas personas, la que acabo de narrar. Las 3 chicas con las que viví, ellas sí, las 3 chicas de Ocaña que quise mucho, que fueron especiales en mi vida. Viví con ellas bastantes cosas, porque no solamente vivimos allá atrás del gran centro, después nos mudamos a otro apartamento y fue muy bonito vivir esa experiencia, ¿no? Era la primera vez que yo vivía con alguien más que no fuera de mi familia. Y esa es otra historia, ¿cómo llegué yo a estar ahí? ¿Por qué llegué ahí? Las circunstancias fueron bastante difíciles y las encontré a ellas, que fueron en ese momento otros 3 ángeles, porque yo tengo un ejército de ángeles y cada ángel actúa en el momento en que se necesita. Y muchas personas terminan la misión contigo y van a hacer otras misiones a lo largo de la vida. Ellas cada una cogió su rumbo porque tenían otras misiones que cumplir. Para mí es así, así lo veo yo. Todas las personas que han estado en mi vida y que ya hoy no están por X o Y motivo, no significa que no están conmigo porque ya no son importantes, no. Cada persona que convivió momentos especiales en mi historia, como todas esas personas que te rodean y conviven en tu historia, son importantes y aportan todas a lo que vas a vivir en la tierra, a esa misión especial que tenemos cada uno de nosotros los seres vivos en este lugar. Bueno, los dejo. Hasta otra historia, que espero poder contárselas y que no demore mucho el tiempo en que vuelvo a narrarlas. Bye.